Bienvenidos familia a una nueva serie de la cual hemos titulado Corinto. Y queremos basar esta serie en las cartas que Pablo escribió a esta ciudad famosa de los Corintios, ¿verdad? Y las dos cartas que están marcadas en la Biblia, primera y segunda de Corintios. Pero hablando de ciudades, quisiera aprovechar en esta temporada del Mundial a que todos estamos emocionados, ¿verdad? Todos estamos a la espera de lo que va a pasar ahora en Qatar 22, estamos a la expectativa de qué es lo que va a pasar en las ciudades. De hecho, algo impresionante es la cantidad de gente que se mueve a esos lugares y también lo impresionante es la cantidad de espectadores. Más o menos se calcula que la mitad del mundo literalmente va a estar asistiendo o viendo los partidos, viendo la publicidad, viendo lo que está pasando en los países o en los partidos de fútbol. Y básicamente es porque el Mundial atrae a muchas personas y muchos países están velando para que sea, pues obviamente los países de potencia mundial, pueda ser el siguiente anfitrión del Mundial. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. En primer lugar, porque la mitad del mundo va a estar con el nombre del país en su mente. Y la segunda razón es también por los miles de personas que van a estar llegando y van a estar pues comprando, asistiendo a hoteles, asistiendo al turismo y lo que representa en ingresos. Estaba escuchando y leyendo algunos de los fenómenos que ha pasado en algunos países que han tenido el Mundial en su estadía. Y de hecho, me llama la atención algunos, se le llaman elefantes blancos, algunos estadios que tanto en las Olimpiadas como en los Mundiales de fútbol han creado y después han quedado obsoletos, ya no se utilizan. Imagínense millones de inversión y que después ya no se utilicen, mucho por la mala gestión, pero también es porque la inversión era para provocar el dinero que iba a tener de regreso en el Mundial, ¿verdad? Todo el mundo anda con el álbum, todo el mundo anda esperando los partidos, y esto es porque la ciudad en donde va a ser se convierte en un fenómeno. Corinto era la ciudad más importante en Grecia. Seguramente si hubiera habido mundiales en esa época, que de hecho había pues, Olimpiadas, seguro había sido en la ciudad de Corinto, una ciudad muy importante y donde el apóstol Pablo quería llegar a llevar el evangelio. Estábamos en ese tiempo en el crecimiento de la iglesia y el apóstol Pablo tenía la misión dada por Dios de ir y predicar a todos los gentiles. Entonces Pablo se estaba moviendo, recuérdense que había surgido una persecución y Pablo en esa persecución que estaba recibiendo la iglesia, los cristianos salieron y empezaron a formar pequeñas comunidades en diferentes ciudades. Vamos a leer Hechos 18, versículo 1 y 2, que dice así. Después de estas cosas, él partió de Atenas y llegó a Corinto, y halló a cierto judío de nombre Aquila, un natural de Ponto, que recientemente había llegado de Italia, y a Priscila su esposa. Pero el hecho de que Claudio había ordenado que todos los judíos se fueran de Roma, de modo que fue a ellos. Pablo llega, aquí donde podemos ver que Pablo llega a Corinto, después de estar en Atenas predicando en la cuna de la sabiduría, pero llega a Corinto a la cuna del comercio, la cuna el lugar de Corinto era una ciudad muy importante, la más importante de Grecia, la más importante del sector del Imperio Romano, ¿verdad? Y principalmente por el tema económico, pero también era una unión entre varias culturas. Por ejemplo, ahí estaban los italianos, estaban los griegos, estaban los judíos, y Pablo llega ahí con una estrategia, ¿verdad? Él conocía bien lo que iba a pasar ahí. Pablo conocía muy bien a esta iglesia porque él la fundó. Él llega, aquí donde lo vemos, llega a la casa de unos amigos, se ponen a trabajar, de hecho algunas carpas, eran negociantes, ¿verdad? Y él aprovecha ahí para empezar a través de este matrimonio, Priscila y Aquila, y empiezan a formar una pequeña iglesia en esta importante ciudad. Pero ¿qué pasaba ahí? Aparte de ser un centro económico, también era un centro religioso. Tenía muchos altares, por lo mismo, pues era multicultural, había ciudades de todos lados, pues habían varios dioses, ¿verdad? Como la diosa Artemisa, como varios dioses, deidades de varias gente, de varias culturas. Póngase a pensar que es como Nueva York, el centro dice la gran manzana nunca duerme, o póngase a pensar que es como
ahora pues China, donde mucha gente está llegando, o comerciar, o póngase a pensar de repente que es como San Francisco, la ciudad donde está la cuna de la tecnología. Una ciudad muy importante, pero también con muchos problemas, ¿verdad? Pablo incluso, él en algún momento, él no tuvo una facilidad en hacerlo. De hecho, él por un momento quería desistir de predicar el evangelio ahí, y Dios mismo dijo, no, quédate en esa ciudad porque yo necesito que sea predicado el evangelio ahí. Incluso en la segunda carta a los Corintios podemos ver que Pablo lo rechazaban, ¿verdad? Pablo en la segunda carta tenía que apelar hacia su apostolado. ¿Por qué? Porque los Corintios eran una ciudad de muchos líderes, de mucha gente comerciante, de mucha gente que estaba en pues no sé, que había mucho liderazgo, ¿verdad? Y Pablo, que como él bien dice en sus cartas, que soy muy duro en cartas, pero como que en presencia, tal vez él no era tan buen orador, o de repente él era una persona como no tan de carácter fuerte como pensamos nosotros. Pablo al final se refería a que era alguien que Dios había llamado. De hecho, algo de que hablaba y estudiando un poquito este pasaje, Pablo era alguien que pues no tenía mucho dinero, ¿verdad? Y que no, por lo mismo que él no vivía del comercio, sino del evangelio, tal vez no era alguien con muchas capacidades económicas. Y entonces la ciudad rica, póngase una de las mejores metrópolis de esa época, pues lo empezaba a rechazar por su condición, ¿verdad? Inclusive le pedían como cartas de recomendación y querían decirle, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Por qué formaste la iglesia? Y Pablo dijo, pero si yo vine, la iglesia no existiera si no fuera yo. Y 2 de Corintios tuvo que leer un poco sobre esto. Pero quiero irme a Hechos 18 y algo que pasa muy interesante para dar introducción a esto que quiero enseñarles. Hechos 18, capítulo 8, dice, pero Crispo, el presidente de la sinagoga, se hizo creyente en el Señor y también toda su casa, y muchos de los corintios que oyeron empezaron a creer y a bautizarse. Esto lo dice porque si leemos versículos más adelante, los jefes de la sinagoga, cuando Pablo llega a predicar a Corinto, empiezan a refutarle, empiezan a negarse y empiezan a hacerle problemas. Entonces él dijo, ¿saben qué? Yo me lavo las manos, que la sangre caiga sobre ustedes, no quiero saber nada, yo me voy a otras naciones a predicar. Pero cuando él llega a la casa, vio que algunas personas, principalmente el presidente de la sinagoga donde él predicaba, él era judío, pues empezó a convertirse y a creer en las palabras sobre Jesús, sobre lo que Pablo estaba predicando. Y miren este versículo en el versículo 9, Hechos 18, 9, dice, además, de noche el Señor dijo a Pablo mediante una visión, no temas, sino sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te asaltará para hacerte daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. De modo que se quedó estableciendo allí 1 año y 6 meses, enseñando entre ellos la palabra de Dios. Imagínense esto, Pablo estaba, pues él quería ir y Dios mismo lo detiene en Corinto. O sea, Dios quería que se predicara el evangelio y dice, tengo mucha gente aquí. Y él decía, pero ¿dónde están? Si todos me están alegando, hasta los mismos judíos, la misma gente, me están haciendo muchos problemas. Pero él decía, yo quiero que te quedes ahí porque yo voy a estar contigo y yo quiero hablarle a la gente porque tengo mucha gente en esta ciudad. Y aquí viene el primer mensaje para nosotros y por eso queremos hacer esta serie. A veces la ciudad más complicada que tú puedas pensar. De hecho, Corintio era una ciudad, por lo mismo que era cosmopolita y había muchas cosas, era una ciudad con bastante problemas de moralidad. No solo de idolatría, sino también de moralidad. La gente decía, no, ¿qué importa? Aquí todo podíamos hacer libertad en la parte sexual, en la parte con los niños, en la parte con las mujeres. Era un libertinaje que existía. Aquí leemos en algunos artículos que algunos países tienen un sistema muy liberal, algunos países en diferentes temas, en drogas, en ideología de género, etc. Pero no hay nada nuevo debajo del sol. En Corinto existía peores cosas o habían cosas muy complicadas. Y Pablo está ahí en medio, estableciendo una iglesia y enviándoles cartas y enseñanzas a una sociedad corrompida. ¿Sabes tú que no importa qué tan corrompida pueda ser nuestra sociedad, la iglesia de Dios puede prevalecer ahí? La iglesia de Dios puede quedarse en ese lugar y crecer. Y una iglesia puede sobre todo hacer luz en medio de la oscuridad, porque Dios nos llama a eso. Dios nos llama a estar en medio de la oscuridad. Así que Pablo se queda y en las cartas de Pablo él escribe 5 puntos importantes. Y yo quiero hablarte sobre uno. Él trata problemas, de hecho trata 5 problemas en la primera carta de Pablo,
de Corintios a la iglesia de Corinto. En 1 Corintios habla de 5 temas. Número 1, división. Número 2, sexualidad. Número 3, la comida sacrificada a los ídolos, que básicamente es la ideología que tenían con la idolatría. Otro de las reuniones en la iglesia. Y el último tema habla de la resurrección. Pero quiero hablar sobre el primer tema y quiero dejarte un mensaje que es tan pertinente como en esa ciudad de Corinto como ahora. Y es sobre las divisiones. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Dice así: ahora les exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos hablen de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén aptamente unidos en la misma mente y la misma forma de pensar. Pablo estaba exhortando a la unidad. Ese es el primer tema que él toca. ¿Por qué? Porque imagínense, en Corinto habían italianos, habían judíos, habían griegos, había mucho liderazgo, había muchos comerciantes, había muchos aventureros, había mucha gente que era religiosa, había muchos filósofos griegos, o sea, había de todo. Entonces, en esa iglesia que se acababa de formar, Pablo estuvo durante un buen tiempo, 18 meses, estuvo formando la iglesia, ¿verdad? Con personas tan importantes como Priscila y Aquila, que después manda a Éfeso, y después llegan otras personas como Tito y otros, ¿verdad? Y llega inclusive Apolos, llega Cefas, y empiezan a hablar sobre, empieza a escuchar Pablo de que lo que estaba predicando en esa ciudad es como que se estaba perdiendo. Y Pablo manda esta carta para poder volver a la unidad y decir esto: ustedes como iglesia se están dividiendo, ustedes como iglesia están queriendo agarrar sus rumbos. Y saben esto, y esto es algo muy importante que Dios quiere dejarte hoy. La unidad que Jesús estableció en su iglesia es la muestra de que somos su iglesia. La unidad de los miembros de la iglesia es la muestra de que estamos conectados con el Padre. Jesús fue muy enfático en sus oraciones de querer que nosotros seamos uno como iglesia. La división de los creyentes es el primer pecado de la iglesia. O sea, es muy importante esto porque ¿qué es el pecado? Es salirnos del diseño de Dios. Dios diseña la iglesia para que sea unida y se empiezan a separar, empiezan a formar divisiones. Entonces es lo primero que Dios dijo que no debiéramos de hacer. Dios unifica un pueblo para que juntos fueran el pueblo de Dios, y entonces la unidad y el amor que se tenían unos a otros empiezan a mostrar ese amor al mundo. Y estar unidos no es quitar las diferencias, sino es estar en un mismo acuerdo, en una misma disposición. Por eso Pablo decía en este versículo: quiero que estén en una misma mente, ¿verdad? En una misma forma de pensar, no que sean iguales, pero que al final todos lleguemos al mismo acuerdo del camino de Dios. Sigamos leyendo en el versículo 11. Porque se me hizo saber acerca de ustedes, hermanos míos, por los de la casa de Cloé, que existen disensiones entre ustedes. Lo que quiero decir es esto, que cada uno de ustedes dice: yo pertenezco a Pablo, pero yo a Apolos, pero yo a Cefas, pero yo a Cristo. El Cristo existe dividido. Pablo no fue fijado en un madero por ustedes, ¿verdad? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Pablo inclusive es un poco irónico, ¿verdad? Es como: miren, estoy escuchando de ustedes que se andan peleando por sus líderes. Está diciendo que hay 3 líderes importantes. Uno de ellos es Pablo, otro es Apolos, otro es Cefas, y Cefas es Pedro. Pero está diciendo: no, ¿tú de quién eres? Y es que esa es la discusión que traían los corintios. Les encantaba en su forma de filosofar decir quién es el mero líder, ¿verdad? Y unos decían: Pablo fundó esta iglesia, yo soy de Pablo. Otros decían: Apolos, recuérdense que en Hechos es un buen orador que después Priscila y Aquila educan y lo ponen ahí. Y es un apóstol muy importante, muy elocuente, con una buena oratoria, y desde plano a los de Corinto les gustaba ese discurso de Apolos. Otros decían: no, pues Cefas estuvo cerca de Jesús, él es Pedro, sobre él se edificó la iglesia. Y viene y les regaña y dice: hey, ustedes, ¿por qué están creyendo en que nosotros somos lo más importante? Cuando nosotros ponemos la mirada en quién es nuestro líder, y eso es parte de lo que Dios quiere dejarte hoy. Cuando ponemos la mirada en quién soy, quién me pertenezco, que mi iglesia es porque el líder o la líder está allí, es la que me está pastoreando, discipulando. Cuando ponemos la mirada en alguien que no es Jesucristo, empiezan las divisiones, porque Jesucristo debe ser la única fuente de unidad, ¿verdad? En el capítulo 3, Pablo vuelve a tocar este tema y habla sobre la inmadurez de ellos. De hecho, es el pasaje donde él dice que que ustedes parecen unos niños, que no les puedo dar carnitas, sino les puedo dar lechita porque ustedes no saben. Y dice principalmente por los celos. Y miren lo que dice en 1 Corintios 3,
capítulo 4. Porque cuando uno dice, yo pertenezco a Pablo, pero otro dice, yo a Apolos, ¿no son ustedes simplemente hombres? Pues, ¿qué es Apolos? Sí, ¿qué es Pablo? Ministros mediante los cuales ustedes llegaron a ser creyentes, así como el Señor se lo concedió a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios siguió haciéndolo crecer. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que lo hace crecer. Dios que lo hace crecer. Verán, lo que Pablo nos está diciendo aquí, lo empezó a hablar en el 1 y ahora en el 3, está diciendo, ustedes están mal en su forma de ver a las personas. Están mal en la forma de entender que nosotros pertenecemos al líder y a la iglesia. Dios quiere hablar, como habló en Corinto, a esa ciudad importante, como ahora somos nosotros una ciudad importante. Dios nos quiere llamar a la unidad. No pongamos la mirada en nuestro liderazgo. No pongamos la mirada en las personas que nos pueden fallar. No pongamos la mirada en las personas que nos ayudan incluso. Porque la cabeza siempre debe ser Cristo. Él decía, no somos más que ministros, ¿verdad? No somos únicamente, y miren esa palabra importante, somos simplemente hombres, dice que es Pablo, ministros mediante los cuales ustedes llegaron a ser creyentes. Dice la palabra mediante los cuales, no en los cuales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando habla de mediante es por medio de. No es que la persona te ayudó a crecer. Y yo quiero dejarte hoy algo práctico para tu vida. Hay alguien que está liderando tu vida, pero tú puedes decir no, porque él me hizo, me dijo, me hizo crecer, o al revés, o porque él me dijo, o no me dijo, no me hizo, no pude crecer. Tú no tienes que poner la mirada en las personas, porque siempre es Cristo que utiliza a varias personas para hacerte crecer. Y todos hacemos una labor importante. De hecho, en los versículos posteriores, Dios dice, y cada quien va a recibir su premio, cada quien va a recibir su felicitación de los ministros, pero al final eso solamente es un instrumento de Dios. La iglesia, lo que Pablo le decía a los corintios y ahora Dios te dice a ti, es que la iglesia, el crecimiento de la iglesia no lo hacen las personas, lo hace Dios. Él es el que a través de personas que quieran ser utilizadas, dispuestas como Pablo a estar aguantando los problemas de Corinto, pero dijo, bueno, Señor, tú quieres que me quede aquí, pues aquí me voy a quedar. No muy me gusta, pero Pablo tomó el reto. ¿Y saben qué? Pablo ya se había ido de la ciudad y le seguía enviando cartas y seguía velando por esas personas que estaban con problemas de muchas cuestiones morales, de muchas cuestiones sentimentales, pero Pablo seguía insistiendo porque fue encomendado por Dios de buscar la unidad de la iglesia. Y nosotros tenemos hoy que velar por lo mismo, la unidad de la iglesia. ¿De quiénes somos? Pues somos de Cristo. No somos de Verbo, no somos de Verbo Conexión, no somos de líder tal o fruto tal, del ministerio tal. Claro, qué bendición que podemos estar en una familia a la cual identificamos, pero no perdamos de vista que nuestro Padre es Dios, que nuestro hermano mayor es Jesús. No perdamos de vista que es Dios quien nos está llamando hacia la unidad en Cristo. Cada vez que recibes de alguien, cada vez que tú recibas de alguien, no importando quién sea, recíbalo de parte de Dios. No veas lo que Él cambia o no cambia en tu vida, sino ve a Cristo. Ve a Cristo detrás de esta persona dirigiendo su iglesia. No digas que soy de alguien, sino di que soy de Cristo. Y el Señor me hace crecer. Y luego, porque es parte de la motivación de la iglesia, cuando Dios nos manda, así como Pablo le mandó a entregarse a otros, y lo que Pablo recibió durante mucho tiempo, a través inclusive de Pedro, de los apóstoles y del mismo Jesús cuando se le apareció, ahora lo compartía con gente complicada, gente que estaba peleando, pero él seguía peleando la buena batalla y le hablaba y los exhortaba con amor a los corintios. No seamos de nadie más que de Cristo. Y quiero terminar orando por ti y pidiéndote que tú hagas esta labor. Dios nos quiere que seamos una unidad, ¿verdad? La ciudad más importante ahora pensamos que es Qatar por el mundial, pero la ciudad más importante se llama el reino de Dios. Y el reino de Dios se caracteriza por la unidad que debe de mantener. Y los ojos puestos en el del mundo, la mitad mirará el mundial, pero un día todo el mundo mirará a Jesucristo a través de ti y de mí, a través de su iglesia. Y somos la iglesia que Cristo quiere formar. Déjame orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Yo quiero pedirte, Señor, que en este tiempo en Corinto, que hablemos de Corinto, Señor, de la iglesia en Corintio,
de esa ciudad complicada, estratégica, que tú, Señor, le dijiste a Pablo que querías bendecir. Queremos captar esos mensajes y queremos empezar por lo que Pablo empieza diciéndoles: buscar la unidad, buscar que no le pertenecemos a nadie más que a ti. Somos de Jesucristo, somos tus hijos, Dios, y por eso queremos mostrarnos al mundo en ese amor unos con otros. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos, iglesia, y que Dios siga hablando a tu vida.